Muy buenos días. Hoy nos detuvimos acá en este lugar como les había dado las indicaciones al salir del hotel. El día de hoy vamos a hacer una pequeña parada por acá para dar a conocer parte de la historia de Huehuetenango. Haciendo un paréntesis, anoche estábamos hablando con don José Manuel sobre la situación de por qué los chistes que se hacen entre Chantla y Huehue, y él me comentaba que había ido por San Marcos, en donde también lo realizan lo que es San Pedro y San Marcos. Pues si recordamos que en San Marcos da el principio a la historia de un personaje también histórico como lo es Justo Rufino Barrios, al igual que acá en Huehuetenango, y precisamente en este lugar da origen a lo que les voy a describir en estos momentos. El porqué de los chistes contra Chantla, pues no es nada más de ahorita, sino que empieza desde la época de los liberales y los conservadores. Y es aquí donde se inicia todo. En este lugar es el llamado La Viña. Como podemos divisar allá a lo lejos, se encuentra la catedral y la torre, que son emblemas históricos de acá de Huehuetenango. También podemos divisar la urbe, la urbanidad que ha tenido ya Huehuetenango al correr de los tiempos. Y en la parte de allá podemos divisar los azules e imponentes Cuchumatanes, como en lengua náhuatl, Cochomatlán, que significa lugar de loros. Pero continuando con nuestra historia de acá, de este lugar que es llamado la Viña, la zona número 4 de Huehuetenango. Aquí es donde se dan los enfrentamientos en esa época de los liberales y los conservadores. Y en esa ocasión venía Justo Rufino Barrios. Les puse allá al fondo lo que es la catedral y la torre, ya que en esa batalla sufrieron un par de cañonazos, pero sin embargo los que estaban salvaguardando lo que era Huehuetenango, lógicamente en ese tiempo no era llamado un departamento de Huehuetenango, posteriormente les estaré indicando. Entonces acá repelieron el ataque, y precisamente en estos lugarcitos, si podemos divisar ahorita por la urbanidad, ya todo cambió, pero fue en estos lugares donde hirieron a Justo Rufino Barrios y hubieron varias bajas de parte de él. Entonces él decide huir y no agarra como para este lado del norte, sino que él agarra para el trayecto de lo que es ahora Huacatán. Y en efecto llegó a Huacatán, herido por supuesto, era una herida de muerte, y posteriormente se dirige a lo que es Chantla, en donde ahí le dan alimentos para la pequeña tropa que aún se conserva con él, y lo curan. Y en específicamente hay una señora en donde le da una atención específica para poder recuperarlo, y en sí pues lo salva de las heridas graves que sufrió acá en este lugar. El nombre de la señora es Eustaquia, allá en la villa de Chantla. Es famosa, conocida como Doña Taca. Pasando el tiempo de esos enfrentamientos de parte de los liberales por hacer una mejor situación estable en Guatemala, llega a la presidencia Justo Rufino Barrios y traslada la cabecera municipal a la villa de Chantla. Y entonces la cabecera ya no era Huehuetenango, sino era la villa de Chantla. Al transcurrir el tiempo, deja lo que es la presidencia Justo Rufino Barrios y vuelve la cabecera a Huehuetenango, originalmente, donde siempre ha sido. Había un par de combatientes retirados del ejército de Justo Rufino Barrios, originarios de la villa de Chantla, en donde habían otros
de Chantla, que les dieron ideas o una forma de decirles que por qué no nuevamente regresaban la cabecera a Chantla, porque allá había sido. Entonces ellos estaban retirados y me imagino, como cuenta la historia, que aceptan el reto para poder venir nuevamente a querer invadir Huehuetenango, por decirlo así, para que volviera a ser la cabecera en la vía de Chantla. Nuevamente se dan los enfrentamientos precisamente en este lugar de la viña y nuevamente repelan el ataque y definitivamente no logran el cometido de derrocar al ejército que estaba acá en Huehuetenango y pierden la batalla. Ellos se regresan y hubieron bastantes bajas de los de la vía de Chantla y no logran que vuelva la cabecera municipal hacia Chantla. Desde ese entonces ha quedado la enemistad, pero históricamente, no como los chistes ahora que se hacen entre Chantla y Huehuetenango. Lógicamente es una enemistad desde esos tiempos, pero podemos decir que gracias a Dios hacemos chistes y no guerras como en antaño. En el año de la revolución o la década de la revolución con Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, cuando le toca el periodo de gobierno a Arbenz, él quiere conocer a doña Eustaquia, ella que le dio la oportunidad de regresar a la vida justo Rufino Barrios. Él viene acá a Huehuetenango y manda a llamar a doña Eustaquia para conocerla. Y cuando llega al despacho de Jacobo Arbenz, él le dice, pase adelante doña Eustaquia, y ella le responde, coronela, si me hace el favor. Es una anécdota que se tiene de la historia, pues don Justo Rufino Barrios le había dejado el grado de coronela en agradecimiento a que lo salvó de esa herida mortal que se llevó de este lugar. Es parte de la historia de muchas que tiene Huehuetenango, que a lo largo de los siglos que ha pasado, Huehuetenango se ha caracterizado por esa situación de ser luchador y defendiendo la patria, el terruño. Este lugar ha sido emblemático para la República de Guatemala, ya que de acá han salido compositores, poetas, arreglistas, y hablando también de lo que fueron los mayas, tuvimos a nuestro héroe Caibil Balam, que estuvo luchando acá contra los españoles. Sin embargo, no se tuvo la victoria, y la historia nos cuenta que él tuvo que huir a los imponentes y altos montes Cuchumatanes. Estamos divisando lo que es ahora Huehuetenango en estos tiempos, ya que la urbanidad ha crecido enormemente. Esto no era así, tuve la oportunidad de estar jugando por estos lados y no me imaginaba de que precisamente aquí donde estoy ubicado fueron esas batallas que la historia nos ha dictado y nos sigue contando y nos seguirá contando a las nuevas generaciones, de los enfrentamientos que se tuvieron acá con, con respecto a Justo Rufino Barrios. La historia también nos indica del pasado natural, arqueológico, con respecto al mamut y la evolución de la tierra, cómo fue que quedaron los azules imponentes Cuchumatanes, bañados por el río Azul, el nacimiento del río San Juan, el Cimarrón, los cenotes de Candelaria, nuestra cultura hispánica, y también lo relevante hacia los mayas, lo que nos dejaron sus estructuras, su templo, Zaculeo, el más importante acá en Huehuetenango, también sin restarle importancia, a Chantla Viejo, a los módulos que están en Mixlaj, en la parte alta de Chantla, Cambote, Malacatancito, que fueron estructuras que eran para defender al pueblo MAM en esa época, y nosotros nos damos cuenta gracias a
a la historia, y por eso es que se los estoy comentando, de acuerdo a lo que tenían ahí la inquietud de por qué tenemos esa enemistad con la villa de Chantla. Es una enemistad histórica, pero como les vuelvo a repetir, que gracias a Dios ahora lo hacemos a través de chistes, porque así pasaron en ese tiempo. Y es lo que tenemos en nuestra historia, que es una línea del tiempo que ha tenido y que ha sufrido Huehuetenango, al igual que la independencia de 1821, que básicamente nos desligamos de España, pero nos anexamos a México, y esta anexión era parte acá de Huehuetenango, donde estaba Chiapas y Huehuetenango, que es una colindancia de un paso eh, con respecto a la independencia. Entonces, y pasamos a ser parte del imperio de los mexicanos en ese entonces, y 2 años después nuevamente nos liberamos para ser libres e independientes, hablando en cuestión de estar bajo el mando de alguna autoridad de otro país que no era el nuestro. Entonces, acá ustedes pueden tomarse las fotografías respectivas para llevarse el recuerdo de que en este lugar estuvo Justo Rufino Barrios, el reformador, y la enemistad que se tuvo con los de la villa de Chantla a raíz de estos enfrentamientos que se tuvieron acá en este lugar de Huehuetenango. Entonces, continuamos con nuestro viaje y gracias por su atención.